Coincido 100%, hay hechos que se te graban, ¿no? Te marcan la vida. Y que te queda como una película. Yo me acuerdo que la noche anterior una amiga se iba a vivir a Suiza, ¿no? Y cuando pasa esto, me despierta. ¿Te enteraste? ¿Quién? La Gatúbela. No, cállate. Por eso no estaba. Por eso. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Bien, profe. Buenas tardes. tardes. No se ve. ¿Escuchan? ¿Bien? Fuerte y claro. ¿Escuchan, chicos? Bueno, ponele. Ponele. ¿Sí? Ponele. Sí, doctor. Uy, Sí, se escucha, profesor. sí, profesor. Bueno, chicos, en primer lugar, bueno, me presento, no sé pues, si muchos no me conocen, soy Alfredo Lapadula, y bueno, les voy a dar una de las partes del temario de elementos. Bueno, me van a tener que aguantar un poquito, sé que esto no debe ser muy divertido, pero bueno, ya volveremos a las clases presenciales, ¿no?
Yo digo que si yo me aburro mirando una película en Netflix 1 hora y media, no quiero pensar ustedes escuchándome a mí, ¿no? 1 hora ahí atrás. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que nos tocó. En primer lugar, pedirles disculpas por el viernes pasado, porque me di la segunda dosis de la vacuna y me pegó fuerte. Así que bueno, no pude dar clase, porque estaba con fiebre y con dolores. Bueno, vamos a ver si arrancamos. Nosotros vamos a abocarnos al estudio de la bolilla 6, ¿sí? Que es la parte de proceso. Vamos a ver un panorama general de proceso, y en esta primera etapa vamos a ver cómo se compone el proceso, qué es la acción, qué es la pretensión, cuáles son los distintos tipos de procesos, de pretensiones que conocemos, y en el segundo cuatrimestre nos vamos a abocar al estudio de uno de los procesos, o de alguno de los procesos contemplados en el ordenamiento procesal civil en particular. Para empezar con el tema, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a remitirnos un poquito a la historia. Sobre todo la historia en cuanto a los métodos de búsqueda de administración de justicia o de solución de los conflictos planteados interpartes, digamos, entre las personas, entre los hombres, entre los particulares. Para esto, vamos a hacer una breve referencia histórica y vamos a empezar refiriéndonos a la, digamos, a la prehistoria prácticamente, donde lo que primaba era la ley del más fuerte, el más apto para sobrevivir. Entonces, ante cualquier conflicto se imponía el uso de la fuerza, y esa era la forma de solucionar los conflictos planteados entre las partes. Entonces, bueno, sobrevivía el más apto, el más fuerte y el que ganaba la contienda, o el que vencía en la contienda, era el que tenía razón, y eso era la justicia. ¿Sí? Con el correr del tiempo se empieza a organizar un poco la sociedad, y en los clanes y en los poblados más antiguos se comienza a hablar de la venganza. En principio, para mantener la paz social dentro de esas tribus o de esos poblados, se recurría como método de administración de justicia a la venganza pública. Es decir, alguien cometía lo que otra persona o lo que otra tribu consideraba un hecho que no correspondía, vamos a suponer, bueno, a lo que podría ser en el día de hoy un ilícito o una conducta incorrecta. Entonces avanzaban sobre toda la tribu vecina, y el más fuerte también en ese caso prevalecía, y era el que imponía el método de venganza o de justicia. Lo podemos contemplar primero desde la venganza pública, y después empezó a avanzar un poco en los términos, y ya era desde la venganza privada. Es decir, no se atacaba a toda la tribu, a todo el poblado, sino que se contestaba la agresión, o se repelía la agresión, o se trataba de imponer el derecho que uno consideraba que tenía sobre la persona que había incumplido, o sobre la familia que había incumplido, y así se empezaron a ver vestigios de lo que sería la venganza privada. Avanzan los años, 1700 a.C. aproximadamente, aparecen las primeras normas con el Código de Hammurabi, que contemplaba la famosa ley de Talión. Sí, el ojo por ojo y el diente por diente. Ya ahí las partes, es decir, ya ahí había una especie de administrador, que era el jefe de la tribu, el jefe del clan, que era el que decidía cuál era la pena que se iba a aplicar ante la comisión de determinado ilícito, de determinado incumplimiento.
avanzar, todas en formas muy precarias, por supuesto. Estamos hablando de que le cortaban una mano, o lo mataban, o lo mandaban al destierro, o lo dejaban sin comida, o lo enterraban en un pozo vivo, ¿no? Digamos, hablamos hace muchos años. Avanza un poco y ya con Grecia empezamos a ver las formas más civilizadas. Entonces, recuerden que los griegos, tanto desde el punto de vista de la filosofía, como de su forma de vida, como de la administración de sus gobiernos, como de su forma de actuación en sociedad, de su forma de relacionarse, fueron el principio de lo que podríamos llamar nuestra civilización, como hoy más o menos la conocemos. En Grecia ya empieza a aparecer, de la mano de los filósofos, empieza a aparecer una justicia civil y una justicia criminal, ¿sí? Entonces, dentro de esa justicia civil y de esa justicia criminal, se administraban los grandes maestros, los filósofos, eran quienes administraban justicia, y los sabios, los ancianos, eran quienes decidían cuáles eran los castigos o cuáles eran las penas o la forma de reparación que debía acometer quien había violado un derecho, quien había incumplido, ¿sí?, para reparar ese incumplimiento o la violación de ese derecho. En otra civilización, ¿sí?, en Israel, también aproximadamente para el siglo VII a.C., comienzan a aparecer con el Antiguo Testamento los primeros síntomas de administración de justicia. Ya ellos tenían lo que se llamaba, tenían tres instituciones, tres libros, tres instituciones, que eran la Torá, el Talmud y el Mishnah. En estos libros se registraban y se asentaban todas las costumbres, la forma de vida y las conductas y las actuaciones posteriores que los administradores de justicia, que eran los pastores, iban a tener respecto de cada una de las conductas de los integrantes de la sociedad. Bueno, volvemos a Grecia un poco, hablamos un poco, ¿se acuerdan? Dijimos la justicia civil y la justicia penal. Aquí estamos hablando de entre los siglos V y VII aproximadamente antes de Cristo. ¿Está bueno, Lucas, eso? Bueno, avanzamos un poco, llegamos a Roma, ¿sí? Predecesor y antecesor en las normas de nuestro derecho, ¿sí? Tal como lo conocemos, todavía subsisten muchas de las instituciones romanas en nuestro derecho, civil, sobre todo, y vamos a encontrar en Roma, alrededor del siglo V a.C., la ley de las 12 tablas. Este fue el primer intento de codificación que podemos empezar a mencionar. En estas 12 tablas podemos encontrar en las tablas 1 a la 3 las normas de derecho procesal privado, en las tablas 4 y 5 el derecho de familia, y bueno, y así sucesivamente encontramos obligaciones y derechos reales, derecho público, enterramientos funerales, derecho sacro, todas normas contempladas en la ley de las 12. Con este rápido panorama, lo que intentamos mostrar es que la administración de justicia fue avanzando, desde la imposición de la fuerza hasta lo que hoy conocemos como la intervención del Estado, como la jurisdicción, que más adelante vamos a ver. Entonces, esta jurisdicción, esta intervención del Estado en la administración de justicia, nace como una forma de supresión de la violencia por parte de las personas entre sí para administrar justicia. Entonces, quien va a monopolizar
vamos a ver que quien va a monopolizar esa fuerza, quien va a tener el monopolio de esa fuerza, y a través de ese monopolio y de las normas, después veremos las normas constitucionales, las normas legales, es para imponer, para hacer cumplir las normas y para imponerlas, va a ser el Estado. ¿Sí? Entonces, la tutela de los derechos individuales de los individuos, de los propios individuos, no queda ya librada a su propia fuerza, sino que va a quedar en manos de un tercero, que es el Estado, y ese Estado va a administrar justicia a través de un órgano jurisdiccional, que en la actualidad, en nuestro caso, va a ser el Poder Judicial. ¿Sí? Uno de los tres poderes del Estado. Entonces, en principio, podríamos decir y podríamos ver que la jurisdicción en trazos gruesos sería esa función, la función del Estado, mediante la cual los órganos de justicia, los órganos administran como un tercero imparcial, ¿sí?, los conflictos entre terceros. Es decir, el Estado interviene como tercero imparcial en la solución de los conflictos que se producen entre partes, entre individuos, entre personas. Bien, hay autores que nos señalan que existirían o existen órganos administrativos que administran justicia, tales los tribunales de falta de los municipios. Ustedes vieron, por ejemplo, el Tribunal de Falta Municipal, que juzga sobre la falta de tránsito, las infracciones de tránsito, juzga sobre infracciones a la ley de obras, al Código de Edificación Urbana. Pero bueno, pero nosotros sostenemos que en definitiva, como todas esas resoluciones de los órganos administrativos, llámense tribunales de cuentas provinciales, llámense juzgados de falta o tribunales de falta municipales, son apelables por vía de recurso. Todos esos recursos, en definitiva, terminan en el órgano jurisdiccional. Entonces, el que en definitiva va a resolver sobre el conflicto que se plantea, por ejemplo, entre un particular y un municipio, o entre un particular que administra cuentas y el Tribunal de Cuentas, o que tiene que rendir cuentas, y el Tribunal de Cuentas de la Nación, lo va a terminar resolviendo, en definitiva, el órgano jurisdiccional, que depende del Poder Judicial. Pero bueno, esto es una digresión. Al margen de esto, debemos decir que la ley prevé algunos mecanismos de autotutela como vía de excepción. ¿Sí? ¿Qué es esto de la autotutela? Es la defensa de los legítimos derechos que nosotros entendemos que tenemos cuando se produce una agresión por un tercero y no puede ser reprimido o no puede ser reclamado en forma tal que cese inmediatamente. Así, por ejemplo, el Código Civil nos plantea en el 2002, en el artículo 2240, bueno, el ejemplo más típico de esto es la legítima defensa en el derecho penal, ¿sí?, contemplado en el artículo 34 del Código Penal argentino. Pero, por ejemplo, el 2240, en cuanto al el 2240, en cuanto a la defensa extrajudicial, Código Civil y Comercial, nos dice: nadie puede mantener o recuperar la posesión de la tenencia por su propia autoridad, por su papá. El afectado debe recobrar esta protección contra toda violencia, puede también ser ejercida por los servidores de la posesión. Es decir, que ante una agresión de un tercero a lo que nosotros consideramos un legítimo derecho, que suponemos no puede ser reparado en forma inmediata por la justicia, podemos ejercer actos de defensa, ¿sí?, como autotutela y únicamente por la vía de excepción. Entonces, convengamos en decir que
volviendo al principio de la charla, que el Estado garantiza la observancia y el cumplimiento de las normas jurídicas que él mismo dicta, ¿sí? Cuando los sujetos no ajustan su conducta a las determinadas, a las previstas por las normas, el Estado actúa. Actúa, y el Estado en esto no solo actúa y debe actuar como represor de la norma, ¿sí? Para que se cumpla, ¿no? Sino que además, a través de esta tutela jurisdiccional, debe ser tomada como un método disuasivo, ¿sí? No solo represivo, sino además disuasivo. Exhibirle a la sociedad que ante la comisión de determinado hecho, ante la violación de determinado derecho, ante el incumplimiento de determinada norma, ocurre tal circunstancia que va a ser reprimida por el órgano jurisdiccional. Entonces, tener en cuenta que si cometo este hecho, si violo esta determinada norma, me va a pasar o voy a sufrir determinada consecuencia. Bueno, no quiero decir que no muy vigente en estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, es así la pauta constitucional y la norma constitucional es la que garantiza no solo el derecho a represión por parte del Estado, sino ese poder de disuasión. Bien, ahora bien, ¿cómo actúa? ¿A través de qué actúa el Estado para garantizar el cumplimiento de estas normas que él mismo impone? Entonces acá ya vamos a empezar a hablar de lo que se llama el proceso, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que, tal como lo señala o lo señalaba Kelsen en la teoría pura del derecho, cuando las personas no ajustan, no adecuan su conducta a las previstas o a las determinadas jurídicamente, se produce lo que se llama una insatisfacción jurídica, ¿sí? Ante esa insatisfacción jurídica se pueden plantear distintas circunstancias. O, producida esa situación jurídica, pueden plantearse estas situaciones. ¿Qué puede suceder ante la comisión o ante la ocurrencia de una insatisfacción jurídica? Primero, puede suceder que esa insatisfacción quede sin resolver por desinterés social o desinterés particular. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, estamos en la parada del colectivo, estamos con el celular en la mano, pasa corriendo una persona, nos saca el celular de la mano, comete un hurto, se va con el celular. Nosotros decimos, bueno, tenemos que ir a hacer la denuncia, tenemos que acreditar que el celular era nuestro, vamos a perder un montón de tiempo, no tenemos seguro, no lo vamos a recuperar nunca más el celular. Bueno, no, ¿qué va a ser? Mala suerte, como vulgarmente decimos, nos robaron el celular, vamos, compramos otro celular, lo pagamos ahora 18, ahora 12, bueno, listo. Hay un desinterés particular, no activamos las pautas o los puntos, o no activamos las medidas que la ley nos da para que sea reparado ese delito o esa insatisfacción. O puede ser que hayamos recibido una propiedad por herencia y que esté muy lejos y que no valga nada, que no tengamos ningún interés en ella y que alguien la ocupe y que por el transcurso del tiempo esa persona quede en poder de ese inmueble, porque entonces se produce lo que se llama una prescripción adquisitiva del dominio, o al revés, dejamos pasar el tiempo para reclamar eso, porque chocamos y el daño era muy pequeño en el vehículo, dejamos pasar el tiempo previsto por la norma para reclamar y se produce lo que se llama una prescripción liberatoria por el transcurso del tiempo. Desinterés social o desinterés particular. Una de las posibilidades que pueden existir ante la producción de una insatisfacción jurídica.
Otra de las posibilidades es que se resuelva voluntariamente entre las partes. Es decir, bueno, vos me diste un cheque, no me lo pagaste, me debes esa plata, voy con el cheque, te digo, Juan, mira, me vino rebotado el cheque, vos me decís, mira, Alfredo, listo, ¿cuánto es? 8.500, bueno, listo, tomate los 8.500, devolveme el cheque, solucionar el conflicto entre las partes. ¿Sí? Nos pusimos de acuerdo, ningún problema. Otra de las posibilidades es que la parte afectada exija su satisfacción la satisfacción de lo que estima que le corresponde, frente al incumplimiento de la otra parte. Es decir, agotados todos los medios para solucionar el conflicto, que después vamos a ver cuáles son esos medios, sin arribar a una solución, o bien que por imperativo legal no sea factible arribar a una solución, la persona acude frente al Estado, a la jurisdicción, en busca de la jurisdicción para que se produzca o se elabore un proceso que en definitiva le diga si le asiste o no le asiste el derecho que tiene a reclamar lo que él quería o a ejercer su pretensión tal como él la quería. Entonces, en principio, vamos a decir que el proceso es el instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el derecho a un caso concreto. ¿Sí? El instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el derecho a un caso concreto. Vamos a decir que a través del proceso, el juez, se le posibilita al juez el conocimiento de los hechos, porque los vamos a tener que exponer, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. El juez va a tener que realizar una investigación, ¿sí? A través de las pruebas que se van a producir, va a tener que extraer sus conclusiones, y una vez que se produjeron todos estos hechos, va a sacar su conclusión. Esa conclusión la va a volcar en una sentencia, ¿sí? Que va a ser ley para las partes. Es decir, entre vos y yo, esa sentencia va a ser una ley. La vamos a tener que cumplir. Entonces, acudimos al órgano jurisdiccional en búsqueda de la solución de un conflicto. El juez, ya vamos a ver cómo, analiza, recibe, analiza, examina, saca sus conclusiones y dicta una resolución que es una sentencia. Bien, ahora, decíamos que el proceso es el instrumento del cual se vale el Estado para aplicar el derecho a casos concretos. Más técnicamente o más específicamente, que es el concepto que les vamos a pedir en los exámenes, vamos a decir que el proceso es la actividad compleja, metódica y progresiva que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado es el dictado de una sentencia cuya finalidad, la de la sentencia, es aplicar el derecho material a un caso concreto. ¿Sí? Actividad compleja, metódica y progresiva que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado es el dictado de una sentencia, cuya finalidad es la aplicación del derecho a un caso concreto. Esto no es ni más ni menos que lo que dijimos recién. ¿Sí? Vamos a ver por qué.
Es una actividad compleja porque intervienen distintos sujetos realizando distintas actividades con distintos intereses y con distintas responsabilidades. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, interviene el juez, cuya misión es administrar justicia como tercero imparcial, a través del dictado de la sentencia. Interviene las partes, una parte actora que pretende, que dice, ante el incumplimiento de determinada norma, acudo al órgano jurisdiccional para que me dé la razón, por supuesto, en mi interés propio. Interviene un demandado, ¿sí?, que lógicamente va a decir, la parte actora no tiene razón, yo no incumplí, o yo no le debo, o él me debe a mí. ¿Sí? Otro tipo de actuación, otro tipo de interés, otro tipo de responsabilidad. Intervienen terceros colaboradores en el proceso, como los peritos, por ejemplo, que son perito ingeniero, perito arquitecto, perito contador, que intervienen, que acuden en auxilio del juez cuando el juez no tiene o no puede adquirir o son conocimientos demasiado específicos de la ciencia o arte sobre el que van a periciar, ¿sí?, que tienen una responsabilidad que es la de y una misión que es la de colaborar al esclarecimiento de los hechos, colaborar con el juez al dictado de una sentencia justa. Intervienen los testigos que van a declarar en favor o en contra de uno u otra parte, se dan cuenta del tema. Es decir, la complejidad del tema es una actividad compleja porque intervienen diversas personas, distintos intereses, distintas responsabilidades. Es una actividad metódica porque el juez, para llegar a su conclusión, ¿sí?, para tomar su decisión, va a efectuar una libre valoración de la prueba, pero dentro de lo previsto por el ordenamiento procesal, que es el método de la sana crítica. Sí, el juez entonces, de acuerdo al 384 del Código Procesal Civil, para llegar a ese resultado, para lograr ese resultado, que es la sentencia, debe tomar conocimiento, analizar los hechos, apreciar los hechos, apreciar las pruebas, evaluar las pruebas, de acuerdo al método previsto por el Código Procesal, que es el del método de la sana crítica. Y es progresiva en tanto al orden en que deben cumplirse los actos procesales. ¿Sí? El conocimiento se va adquiriendo gradualmente, no en un solo acto, sino a través de varios actos. Analicen la palabra proceso en su etimología. Avanzar, ¿sí?, ir hacia, a través de qué, a través de varios actos, en cualquier tipo de proceso, en un proceso cultural, en un proceso productivo, en un proceso económico, no se realizan ni se concretan ni se llegan a los resultados a través de un solo acto, sino a través de varios actos. Y así lo va determinando el Código Procesal Civil, que nos habla del llamado impulso procesal. Entonces, nosotros vamos a ver que al resultado final, que es la sentencia, se llega después de ¿qué? De la presentación de una demanda,
artículo 330, del traslado que se le va a dar a la otra parte de esa demanda, de la contestación que va a ser la otra parte de esa demanda, 353, de la producción de las pruebas, que hayan ofrecido ambas, 358 y siguientes, ¿sí? Del planteamiento de excepciones, si pudieron haber existido. Entonces, adviertan que el proceso es ir hacia el resultado, avanzar, conducirnos hacia el resultado final, que va a ser el dictado de la sentencia por parte del juez. Y tener presente que el resultado, pregunta de examen, el resultado, sí, del proceso es el dictado de una sentencia. Y la finalidad es la aplicación del derecho material a un caso concreto. ¿Está? Bien. Ahora, decíamos que estos procesos, para desarrollarse, debe constar de determinados elementos. ¿Sí? Un elemento subjetivo, un elemento objetivo y además debe constar de una actividad. Todo esto que nosotros estamos diciendo lo vemos en el concepto de proceso, lo acabamos de ver en el concepto de proceso. Cuando hablamos de los sujetos, algo ya dijimos. Órgano judicial, ¿sí? Juez o tribunal, que ya vamos a ver, juez o tribunal competente para actuar para que sea válida esa sentencia que en definitiva va a dictar. Porque si la sentencia es dictada por un juez o por un órgano incompetente, va a carecer de validez. ¿Sí? Entonces, juez u órgano competente. Otro de los sujetos son las partes. En los procesos contradictorios, contenciosos o contradictorios, que después ya vamos a ver cuáles son, pero vamos a suponer un cobro de pesos, una demanda de daños y perjuicios, una demanda de indemnización por despido, un cumplimiento de contrato o un incumplimiento, ¿sí? En los procesos contenciosos, donde hay controversia, donde hay litigios, las partes son el actor y el demandado. El actor es quien formula la pretensión y el demandado es aquel a quien se le interpuso, aquel frente a quien se formuló la pretensión. ¿Sí? Bien, en los procesos voluntarios, estos actores y estos demandados, también llamados procesos extracontenciosos, ¿sí? No existe una contraparte. Entonces, se los llama peticionarios. Esto es al solo efecto informativo. Después vamos a ver cuáles son estos procesos contenciosos o contradictorios. Vamos a ver cuáles son voluntarios, denominadas peticiones extracontenciosas. Por ejemplo, entre ellas un cambio o adición de nombre, una tutela, una autorización para contraer matrimonio. Esos son todos procesos extracontenciosos que quieren decir que no hay litigio, que no hay pelea, que no hay discusión, que no hay debate. ¿Sí? Por eso se llama peticionario. Se le pide al juez que aclare o que resuelva sobre una determinada cuestión. Profe, Bien. una consulta. Sí. En el caso de los divorcios, si son acuerdo, Sí, escucho. Caso de los divorcios, me preguntaste. claro, cuando son de mutuo acuerdo, ¿qué son? ¿Contenciosos o peticionarios? Son, en principio, son extracontenciosos, en principio. Pero, como dice un paisano amigo, no te largues con el chasis si todavía no podés, no te largues con el acoplado si todavía no podés con el chasis. Esperá que ya vamos a llegar. ¿Está?
En principio, son extracontenciosos, si son de común acuerdo. Lo que no quita, ¿sí?, que en el medio de los besos nos podamos dar algunas piñas. Entonces se pueden transformar en contradictorios. ¿Está? Pero no nos metamos ahí todavía. Bien. Si te estás por divorciar, fíjate si lo haces por mutuo. Bueno, decíamos, otro de los sujetos son los auxiliares de la justicia. Mencionamos a los peritos. Ahora, también tenemos otros auxiliares, como los oficiales notificadores, que son los que llevan, muchos de los que llevan las diligencias que ordena el juez para notificar. Hoy, bastante simplificado el tema por todo el proceso de notificaciones electrónicas, ¿sí?, que se hacen a través de, de correos electrónicos que tienen las partes, que fijan las partes o que fijan los abogados. Entonces, eso ha acelerado mucho el proceso de las notificaciones. Pero también están los oficiales de justicia, que son los que realizan las diligencias, por ejemplo, una diligencia de embargo, una diligencia de desocupación de un inmueble, ¿sí?, una constatación de un determinado inmueble. Entonces, estos también son auxiliares de la justicia. Fíjense que volvemos a lo que hablábamos recién, actividad compleja, porque cada uno de los sujetos desarrolla o desempeña una determinada actividad y tiene un interés distinto en el resultado del proceso, ¿sí? Siempre va a haber un interés distinto en la intervención de todos los sujetos en el resultado del proceso. Tiene que tener un elemento objetivo, ¿sí? Este elemento objetivo, ya lo vamos a analizar, es lo que se denomina la pretensión. Lo que se pide, lo que se quiere, lo que se le dice al juez: señor juez, vengo a que me repare los daños ocasionados por tal cosa, me abone la indemnización por despido, me paguen las horas extras, ¿sí? Bien, es lo que se pide. Procedan a la escrituración del inmueble, desalojen el inmueble. La pretensión, ya vamos a verlo bien en concreto cuando estudiemos el tema de la pretensión. En los procesos contenciosos o contradictorios se llama pretensión. En los procesos voluntarios se la llama petición extracontenciosa. Un detalle. Es lo que se le pide al juez, en definitiva. ¿Sí? Bien. Pero además, como otro de los elementos del proceso, debe desarrollarse una determinada actividad. ¿Sí? Acuérdense que dijimos, de acuerdo a reglas preestablecidas. Conjunto de actos, actividad metódica, compleja, y que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas. Es decir, indica, como decíamos, un avance, una actividad del proceso, ¿sí? Y esa actividad son los actos, como decíamos recién, que deben llevar a cabo cada una de las partes de acuerdo a sus propios intereses, ¿sí?, para que el proceso se desarrolle tal cual lo prevé el ordenamiento procesal. ¿Sí? El actor debe promover demanda, el demandado debe contestar demanda, el juez debe dictar sentencia, puede dictar medidas preliminares o puede dictar medidas que coadyuven al esclarecimiento del proceso, como las previstas por el artículo 36, y todo esto lleva a un orden preestablecido. ¿Sí? El código dice: 330 inicia demanda, 354 contesta demanda, 358 produce prueba, se producen los alegatos, 386 alegatos, cierre del periodo de prueba, conclusión del periodo de prueba, dictado de sentencia. Todo esto lleva un paso, sigue al otro, sigue al otro, sigue al otro, sigue al otro. Por el principio de preclusión no pueden obviarse los pasos. ¿Sí? Después vamos a verlo más específicamente. Chicos, ahí ustedes
van a ver en el programa que tienen teorías o... Esto yo les pido que lo lean ustedes, ¿sí? Que lo estudien ustedes, porque desarrollar, ponernos a desarrollar la naturaleza jurídica del proceso nos va a llevar horas, y al fondo de la cuestión, que es a lo que a mí me interesa, que es que vayan ingresando, o que se vayan empapando, o que vayan abrevando, decía un docente mío, abrevando de las aguas del derecho procesal. Entonces, que se vayan metiendo en el tema de procesal, estudien la naturaleza jurídica, es muy importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos con el tema del derecho procesal. Yo sé que si les digo que no va a ser pregunta de examen, no lo va a leer nadie, pero bueno, no va a ser pregunta de examen. La naturaleza jurídica del proceso no va a ser pregunta de examen. Ahora bien, hablamos de la jurisdicción. ¿Sí? Dijimos que es aquella función mediante la cual el Estado, a través de sus órganos, o de los órganos judiciales, administra justicia. Dijimos que para llegar al resultado, es decir, para llegar a esa administración de justicia, para llegar a ese resultado, se realizaba a través de un proceso. Ahora, ¿cómo accedemos al órgano jurisdiccional? ¿Sí? ¿Quién solicita? ¿Quién pide? ¿Quién viene y dice, señor órgano jurisdiccional, quiero que me administre justicia? ¿Sí? Bueno, y aquí ya hablamos del proceso, ahora hablamos de la jurisdicción, hay que ver cómo accedemos. Y accedemos a través de la acción. ¿Sí? En principio, vamos a decir que la acción, ¿sí?, es la actitud del particular o de la persona para que se ponga en movimiento el órgano jurisdiccional, para que empiece a funcionar el órgano jurisdiccional. ¿Sí? No estamos en el concepto todavía definitivo de acción. Estamos viendo cómo hacemos para que esto se ponga en funcionamiento. ¿Sí? A ver, nosotros la vamos a empezar a ver la acción y la vamos a analizar como el derecho o el poder, ¿sí?, de la persona de instar el proceso, de provocar, de poner en funcionamiento, en movimiento, la actividad jurisdiccional del Estado. Es decir, vamos a ir al Estado a través de esta acción a decirle, ponga en funcionamiento toda esta maquinaria de la justicia para resolver este problema que yo tengo, para resolver este conflicto que yo tengo. Entonces, en una primera aproximación, vamos a decir que es el derecho de peticionar la intervención de la jurisdicción. La acción es el derecho de peticionar la intervención de la jurisdicción. Este derecho reconoce raigambre constitucional. Por eso decíamos, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de la administración de justicia? Cómo llegábamos a la delegación de la soberanía del pueblo en manos del Estado, en manos de la administración, para que regule la actividad y monopolice el poder de coacción y el poder de persuasión y de disuasión. Entonces, el artículo 14 de la Constitución Nacional, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
entre ellos de peticionar a las autoridades. Este poder de accionar frente al órgano jurisdiccional es un derecho de peticionar frente a las autoridades. Sí, algunos autores, no vamos a complicarnos, algunos autores dicen que sería por vía indirecta del artículo 33 de la Constitución Nacional, que es el derecho de peticionar, pero resulta claro esto. El 14 dice peticionar ante las autoridades, y el Poder Judicial, sea de la Nación, sea de la provincia, es una autoridad constitucional. Entonces, podemos decir, a mí me gusta más decir que es una vía directa, no una vía derivada por el 33, porque no las quiero complicar, pero el 33 habla de las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como la negación de otros derechos y garantías, pero nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Soberanía del pueblo, forma republicana de gobierno, incorpora el Poder Judicial. Entonces, ese derecho de peticionar frente a la acción es un derecho, a mi entender, directo, pero no se complique con él. Sí, entonces, ya tenemos jurisdicción, ¿sí?, acción, y tenemos proceso. Ahora bien, aquí sí les hago una breve referencia en cuanto a la evolución, a las teorías sobre la evolución de la acción, nada más que para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando en el tiempo, y como todo en el derecho es un constante cambio y una permanente evolución. Sí. Si yo les digo que hoy existen derechos y garantías constitucionales que cuando yo empecé a estudiar abogacía allá por el año 74, 75, ni soñábamos que pudieran haber existido. Y han pasado 40 años, 50 años. Imagínense lo que ha evolucionado el derecho, o lo que han evolucionado las teorías, desde que se comenzó a analizar esto, desde Roma hasta ahora, o desde Grecia hasta acá. Y a ustedes, creo que a muchos de ustedes les va a pasar lo mismo. Dentro de algunos años, cuando aparezcan nuevas normas o se legisle sobre determinados aspectos, no lo van a poder creer. Es decir, cuando yo empecé a estudiar el derecho al medio ambiente, no existía. No existía. Era una cosa inexistente. Entonces, bueno, a través del tiempo fue evolucionando el derecho de defensa del consumidor, los derechos de defensa del consumidor. Infinidad de normas que se han ido creando a través del tiempo. Entonces, por eso nada más esta pequeña referencia a la evolución de las teorías. El concepto de acción nace de la teoría civilista de la acción, de Savigny, ¿sí? Entonces, en esa época se decía que a todo derecho le correspondía una acción determinada. Es decir, ante la violación de determinado derecho, o ante el incumplimiento de determinado derecho, correspondía a quien sentía que había sufrido ese menoscabo, esa pérdida, ese incumplimiento, le correspondía determinada acción. ¿Sí? Entonces, si entendía que había resultado perturbado un derecho real, correspondía a una acción real. Si concebía que había sido violado o incumplido un derecho personal, correspondía a una acción personal. Entonces, decían los civilistas, o la teoría civilista, que toda acción implicaba un derecho subjetivo, ¿sí?, y la violación de ese derecho. Y que la acción era nada más y nada menos que ese derecho subjetivo, decían ellos, pertrechado para la guerra. Es decir, armado para la defensa de ese derecho subjetivo. Entonces, no había derecho,
no existía derecho sin acción, ni existía acción sin derecho. A cada derecho subjetivo le correspondía una acción, y a cada acción le correspondía un derecho subjetivo. Pero ¿qué pasó con esta teoría? ¿Qué pasaba cuando yo me presentaba y decía, se ha violado este derecho, o se ha incumplido este derecho subjetivo que yo digo que tengo? ¿Sí? Por lo tanto, interpongo esta acción. Vamos a suponer un derecho real. Interpongo esta acción real. Se desarrollaba todo el proceso y el juez me decía, no tiene razón. No le asiste derecho a usted. A ese derecho subjetivo le correspondía una acción, pero el resultado era negativo. Entonces, como resultado de qué se había producido todo el proceso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llegaba a la resolución y se producía, se desarrollaba todo el proceso si no había acción? Porque cada acción tenía un derecho. Entonces, los autores avanzan, critican esta teoría civilista, ¿sí?, que nace el derecho de las obligaciones, y ya con la doctrina alemana, dicen, la acción es autónoma del derecho subjetivo. ¿Sí? No tiene nada que ver con el derecho subjetivo. O si tiene que ver, no importa que haya o no un derecho subjetivo para que se interponga la acción. ¿Sí? O no importa que se interponga la acción para que exista un derecho subjetivo, porque a lo mejor al final del proceso no asistía, no le asistía derecho a lo que le estaba reclamando. Entonces, decían los autores alemanes, Winchell, Münster, Walsh, que la acción se interponía contra el demandado, ¿sí?, contra el incumplidor, y después le agregaron frente al Estado el derecho a acceder a la jurisdicción. Entonces, no solo era contra el demandado, sino además frente al Estado. Avanzamos en el tiempo, dejemos, bueno, hay teorías de derecho abstracto, las teorías de derecho abstracto dicen que los sujetos tienen derecho al proceso cuando obtengan o no una sentencia favorable, es decir, que tienen siempre derecho al proceso. ¿Por qué? Porque es un derecho abstracto, que no está relacionado con nada. Y después vamos a avanzar un poco en esto y vamos a llegar un poquito a lo que a nosotros nos redondea más el concepto de acción, diciendo que es el derecho público, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona para obtener la aplicación de la jurisdicción a un caso concreto. Esto no es ni más ni menos que lo que acabamos de decir. ¿Sí? Derecho, poder subjetivo, abstracto y autónomo que tenemos para acceder al órgano, para reclamar al órgano jurisdiccional o para reclamar la aplicación de la jurisdicción a un caso concreto. Pasó esto, entiendo incumplido o violado un derecho, tengo el poder por sí, per se, de acceder a la jurisdicción para que se me solucione el conflicto. ¿Sí? Entonces, digamos que las características de la acción son, es un derecho, o un poder jurídico que consiste en la facultad de ejercer ciertas actuaciones frente al Estado. Es subjetivo, es decir, es propio del individuo, inherente a la persona, a su propia naturaleza.
es abstracto. No está su existencia y su ejercicio, no está relacionado con ningún hecho o derecho concreto, per se. Es un derecho per se, ¿sí? Propio, inherente a la persona, no derivado. Es autónomo, porque no está subordinado a ningún otro derecho. Y acá vamos a ver otra parte. Es bilateral. Porque igual derecho tienen ambas partes. Vamos a llamarlos actor y demandado. Igual derecho a la acción tienen, a lograr el resultado de ese proceso, tienen el actor o el demandado, ¿sí? A que se dicte una sentencia que aplique el derecho a un caso concreto. Uno como el otro tienen el mismo derecho, por lo tanto es bilateral. Chicos, pregunta de examen, puede ser características de la acción, derecho o poder jurídico, subjetivo, público, abstracto, autónomo y bilateral. ¿Está? Bien. No los quiero complicar. Les agrego algo que empiezan a sostener los autores más modernos o más actuales. Hablan de un metaderecho. ¿Sí? ¿Por qué? Hablan de un metaderecho porque sostienen el derecho a la jurisdicción, el derecho al acceso a la justicia, como un derecho propio, como un derecho humano propio. Derecho humano propio, amparado por las declaraciones internacionales de derechos. ¿Sí? Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Entonces, lo consideran como un derecho inherente a la persona humana. Por eso hablan de un metaderecho. Bien. Ahora bien, y ya un poquito más y vamos cerrando. Para ejercer esta acción deben darse determinadas condiciones. Y estas condiciones para el ejercicio de la acción anota Anita, porque puede ser pregunta de examen. Son la legitimación de las partes, el interés y la vigencia. Legitimación de las partes, interés y vigencia. ¿Qué es esto de la legitimación de las partes? Es la identidad entre las personas que están habilitadas por la ley para interponer o contradecir las acciones. Hay un legitimado activo que es quien representa la identidad entre la persona que interpone la acción, ¿sí? Y a quien la ley habilita para interponer esa acción, ahora lo vamos a ver, un legitimado pasivo, que es la persona a quien la ley habilita para contrarrestar la acción, para contestar
la acción. Vamos a ponerlo en un ejemplo para que quede claro. O en dos. Demanda de divorcio. ¿Sí? Viviana interpone una acción de divorcio contra Carlos porque dice que es imposible la convivencia en común, Pero resulta que Viviana y Carlos no contrajeron matrimonio, sino que están en una unión convivencial. Entonces, el único legitimado para pedir la acción de divorcio, para accionar por divorcio, son los esposos, no los convivientes. Los convivientes podrán disolver la unión convivencial, pero no podrán pedir el divorcio. ¿Sí? Legitimación activa. Viviana dice, le pido el divorcio a Carlos porque es mi marido o mi esposo, y Carlos o el juez le dice, no, usted no está casada, usted está en unión convivencial, vaya por la vía que corresponde. No es la legitimada activa. Legitimado pasivo. Viviana me demanda a mí por indemnización por despido. Sí, demanda a Alfredo Lapadula porque dice, yo trabajé con Alfredo Lapadula, me despidieron injustamente, entonces me tienen que pagar la indemnización por despido. Además de todo lo demás. Entonces, yo me presento como legitimado pasivo y le digo, no, yo no soy quien te tiene que pagar. ¿Por qué? Porque yo no era tu empleador. Vos trabajabas para Lapadula Sociedad Anónima. Persona distinta, persona jurídica, al fin, pero persona distinta de la persona física. Entonces, yo no soy el legitimado pasivo. El legitimado pasivo es Lapadula Sociedad Anónima. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces. Tengo una consulta, doctor. Sí. Entonces, la persona legitimada pasiva es la parte que demanda o que No, pide. la legitimada activa es quien demanda. Bien. Vos me iniciás juicio a mí. Vamos a llevarlo a estos términos. Legos. Vos me iniciás un juicio a mí. Vos sos legitimada activa, yo soy legitimado pasivo. O puedo serlo. En realidad vos sos sujeto activo, yo soy sujeto pasivo. Hasta ahora. Si a vos la ley te legitima para interponer la acción que acabás de interponer, sos legitimada activa. Si a mí la ley me autoriza para contestarte esa pretensión, esa demanda, soy legitimado pasivo. Son cuestiones que se resuelven antes del desarrollo del proceso. Es decir, vos iniciás la demanda y si yo no soy legitimado activo, pasivo, o vos no sos legitimada activa, yo te digo, no, un momentito, vos no tenés legitimación para actuar. Vos no me podés demandar a mí por esto. ¿Sí? Bien. Bien, gracias. Bien. Tiene que haber, como segunda condición, un interés. Entonces, legitimación de las partes. Interés. ¿Qué es ese interés? Es la necesidad que tiene una persona o que tiene la persona de acudir a la vía judicial, al órgano jurisdiccional, para que se le reconozca o le sea reparado un derecho que entiende violado o incumplido mediante el dictado de una sentencia. Pero ¿qué requisito debe tener ese interés? Es decir, cualquier interés, no, debe tener ciertos requisitos.
Y esos requisitos exigen que la finalidad que se propone lograr el actor, el peticionante, no pueda ser alcanzado sino por medio del dictado de una sentencia. Que no haya otra forma de lograrlo que no sea mediante el dictado de una sentencia. ¿Sí? Y además, que se hayan agotado todos los medios previstos por la ley previamente, ¿sí?, para poder satisfacer, para poder haber logrado la satisfacción de esa pretensión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay innumerable cantidad de procesos en los que se hace necesario una mediación previa obligatoria. Entonces, debe haber agotado el peticionante, el accionante, el actor, el demandante, esa mediación previa para poder acceder al proceso. Entonces, que no haya podido lograrlo de otra manera, es decir, el tipo intimó por carta documento, elaboró un acta notarial, se lo reclamó 20 veces, no obtuvo resultado. Pero además, tiene que agotar los medios. Vamos a suponer que sea en el caso de un cobro de pesos o de un daño sin perjuicio. Debe ir a la mediación previa obligatoria. ¿Sí? Entonces, ese interés tiene que tener, no puede ser alcanzado sino mediante el dictado de una sentencia, tiene que haber agotado los medios y que no haya otra manera de lograr. Y por último, la vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho que se pretende o que supone la acción no se haya agotado en su ejercicio mediante una sentencia anterior basada en autoridad de cosa juzgada o por la pérdida de su vigencia por prescripción. Es decir, Perdón, ¿lo podría repetir? sí, que no se haya agotado, ¿sí?, el ejercicio de la acción o su ejercicio mediante una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada material, después lo vamos a ver, y que el derecho no esté prescrito. Profesor, disculpe, ¿me podría Sí. dar un pantallazo de que era cosa juzgada que no me acuerdo? Ya. Cosa juzgada es el dictado de una sentencia que ya está, digámoslo para que lo entiendan, firme. Puede haber cosa juzgada material o cosa juzgada formal. En la cosa juzgada material, que es la que exige la ley, la que el interés que exige el ejercicio de la acción, es la imposibilidad de que se vuelva a juzgar en cualquier otro proceso posterior la misma cuestión. No los quiero complicar, pero tiene que haber triple identidad. Sujetos, actor y demandado. Objeto, ya vamos a ver, pretensión y causa. Esto es la cosa juzgada material. Sentencia que se encuentra firme. Después vamos a ver las distintas vías para que quede firme una sentencia, ¿sí? Cosa juzgada material. Identidad del sujeto, objeto y causa. Y puede haber una cosa juzgada formal.
son aquellas sentencias que pueden ser revisadas en un proceso posterior. Cuando vayamos en el cuatrimestre que viene a los procesos específicos, vamos a ver que en el proceso, la sentencia dictada en los procesos ejecutivos, ejecución de un cheque, por ejemplo, ¿sí? O un pagaré, ¿sí? Hay cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque en un proceso ordinario posterior, yo puedo hacer revisar esa sentencia. No lo voy a... ¿Y por qué la puedo hacer revisar? Porque tengo, en el proceso ejecutivo, tengo mis defensas limitadas a determinados aspectos que dice la ley. Yo en el proceso ejecutivo puedo discutir esto o esto. No puedo discutir todo. Entonces, como no puedo discutir todo, una vez que el juez dictó la sentencia, puedo hacer revisar, digamos, esa sentencia, por llamarlo de alguna manera, en un proceso ordinario posterior, donde sí voy a poder discutir todo, hasta lo que no me dejaron discutir en el proceso ejecutivo. Pero no nos compliquemos con eso. Cosa juzgada material, ¿sí? Vigencia, que no haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Segundo, que no haya prescripto el derecho. Ya dijimos lo que es la prescripción. La pérdida o adquisición de derecho por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Es decir, si vos me iniciás una acción de daños y perjuicios pasados los 2 años, desde que se produjo el hecho ilícito, transcurrió el tiempo previsto por la norma, que son 2 años, para que vos me reclames la acción. Entonces no está vigente tu acción. ¿Sí? Bien. Último toquecito y ya terminamos. Dijimos que una de las características de la acción es que es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que actor y demandado, demandante y demandado, tienen el mismo derecho al ejercicio de la acción. ¿Sí? Ambos tienen igual derecho a la acción y al proceso. Porque hay un conflicto de derecho entre ellos, que se suscita a través de determinados hechos, pero hay un conflicto. Entonces, ambos reclaman la tutela del órgano jurisdiccional. Tienen el mismo derecho a reclamarla. Tienen el mismo derecho a que se resuelva la cuestión planteada. Después veremos si pueden o no ejercerlo, si lo quieren o no ejercer. Veremos, pero lo tienen. Ante determinada acción, ante determinado proceso, Andrea y Josefina tienen el mismo derecho, actor y demandado. ¿Sí? Esto es el derecho, lo que se llama el derecho a la contradicción, garantizado constitucionalmente como el derecho a defensa en juicio. Artículos 16, 18, 33, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Este derecho de defensa también es denominado por algunos autores como pretensión del demandado o excepción. Nosotros lo vamos a ver procesalmente como excepciones, que pueden ser de forma o de fondo, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Es la diferencia entre ataque y defensa. Pero ambos tienen el mismo derecho al dictado de una sentencia. ¿Está? Esa es la importancia que tiene la bilateralidad del proceso, ya les digo, contemplado como derecho de defensa en juicio, previsto en innumerable cantidad, no solo en la Constitución, sino a través
de todos los tratados internacionales incorporados por el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta primera. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Yo doy miércoles. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, acá estoy. Cuando mencionó lo del metaderecho, de las características de la acción, o sea, después de las características que tiene la acción, Sí. ¿está dentro de una característica o es aparte? Es una, a ver, lo sacamos y lo ponemos ahí porque no todos coinciden. Entonces, si vos lo ponés, le ponés la frutilla, si lo ponés en la respuesta del examen, porque es una de las preguntas, le ponés la frutilla al postre. Si no, comemos el postre sin frutilla, pero comemos crema, comemos dulce de leche, comemos todo. Si mencionás todos los anteriores, comemos postre. Este es un postre con frutilla. Listo, gracias. ¿Está? No fue muy jurídica la explicación, pero bueno. Profe, va dentro de la parte subjetiva, ¿no? De los derechos inherentes a la persona. No sé quién está hablando, no te escucho. ¿Brisa? Sí, Brisa. Un poquito más fuerte. De si este metaderecho va dentro de la parte subjetiva conjunto con los derechos inherentes a la persona o Claro. lo ponemos como un carácter aparte. No, Claro, lo ahí puedo no. poner como una característica de la acción. ¿Sí? Sí. Es inherente a la persona humana, dicen los autores, porque está previsto en las declaraciones universales de derechos del hombre. ¿Sí? Entonces, es inherente a la persona humana, es un derecho humano más. ¿Sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo, buen fin de. Muchas gracias. Vayan a buscar Gracias, el- profe. Chao. Gracias, profe. doctor. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, de nada. Buen fin de.